En ese momento ya no me sentía un perseguido político, sino un secuestrado político por las estructuras de la FESI y la CICIG. Habla de una tortura perpetrada por el Estado. Y importante que no es una administración nada más, es por el Estado de Guatemala, independientemente de quiénes fueron los funcionarios de turno. Y eso es lo preocupante. El objetivo de la FESI y de la CICIG era tenerme en prisión. Recibí un mensaje en que decían que yo me iba a doblar en la cárcel cuando me tuviera. A mí me dicen que ¿para qué sigo con esto? Yo tengo la convicción de que si esto no se vuelve a repetir, habría valido la pena haber pasado lo que pasé. Me encantaría ver en Guatemala algún día que la visión del fiscal fuera buscar la verdad, no buscar la condena. Bienvenidos a una emisión más de Republicast. Hoy me acompaña Alejandro Palmieri, editor de política en República, para conversar con Carlos Bielman, exministro de Gobernación en tiempos de Oscar Berger y además un perseguido político de la CICIG y de la exfiscal general Thelma Aldana. Carlos, bienvenido a República. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a su audiencia. Gracias, Carlos. Bien lo dijiste, un perseguido, notoriamente perseguido por la CICIG y aquella FESI de Juan Francisco Sandoval. Pero a lo largo de este programa va a ser interesante cómo la audiencia se va a dar cuenta, por su testimonio, de cómo ocurrió básicamente lo mismo. Luego de la salida de Thelma Aldana, de Juan Francisco Sandoval, durante la fiscalía de Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche. El caso que usted nos ha contado y que vamos a platicar habla de una tortura perpetrada por el Estado. Y importante que no es una administración nada más, es por el Estado de Guatemala, independientemente de quiénes fueron los funcionarios de turno. Y eso es lo preocupante, que no se debió solamente a una gestión, sino que fue de manera continuada o ha sido de manera continuada. Y realmente es algo que no puede volver a pasar. Tenemos casi ya 50 días, no sé cuántos días, de un nuevo fiscal general y que tiene una enorme responsabilidad de que, en efecto, esto no vuelva a ocurrir. Pero pues para eso está usted aquí, para contarnos y a la audiencia qué es lo que ha sucedido todo este tiempo. Pues muchas gracias. Como saben, yo fui juzgado en España. Estuve en España en un proceso desde el 2010 hasta el 2017 y fui absuelto con una sentencia firme e inapelable. Regresé a Guatemala en el 2017 como correspondía. Aquí nací, aquí crecí, aquí están mis hijos, aquí están mi familia, aquí están mis amigos y nuestros negocios familiares. En el 2018, en el octubre de 2018, volví a ser acusado por la entonces CICIG y FESI y fui capturado en mi residencia y puesto a disposición de tribunales en octubre del 2018. Cuando conocimos el caso, determinamos efectivamente que era una acusación por los mismos hechos, que ya había sido juzgado en España y que ya había sido absuelto en España. Y luego tenía otra acusación en esa misma, donde me acusaban de haber torturado a 2 o 3 miembros de las bandas criminales de los Pasaco y Agosto Negro. Ha sido una costumbre usar ese tipo de testigos. En España usaron al de la banda R15, quien mutilaba dedos y orejas, y a otro señor Benfeld, que era el que se dedicaba a que mató a unos policías en un tema de secuestros. El otro era pues Nelson Rodríguez. En este caso era gente de los Pasaco. Mis abogados y los abogados de los Pasaco, para fines de la audiencia, creo que valdría la pena explicar quiénes eran. Los Pasaco y Agosto Negro son las 2 bandas criminales más grandes que han habido en Guatemala en las épocas negras que hubieron y que lograron resolver en la época del gobierno de Arzú en una buena medida.
Esta gente se habían fugado, fueron recapturados en un momento dado y eran unas bandas que sí tuvieron de rodillas en una buena época al país. Los jóvenes no se acordarán, pero los viejos sí. Luego, pues, mis abogados hicieron inmediatamente un análisis de la acusación que se me hacía y era exactamente la misma que se me había hecho en España. Ante esa situación, personalmente puse personalmente no, perdón, mi hija y mi hermana llevaron a la fiscal general, doña Consuelo Porras, una denuncia puntual entregada en su despacho contra el licenciado Sandoval y Carlos de León con relación a la doble persecución que se me estaba haciendo. Iba acompañado de un estudio tanto de los abogados de Guatemala como los abogados de España. Y esa denuncia fue presentada en enero del 2019 en el despacho de la fiscal general. Pero solo quiero puntualizar algo acá. Usted, a través de su hermana y su hija, puso en conocimiento de una autoridad del Ministerio Público la posible comisión de un hecho delictivo. Eso fue lo que hizo, denunció eso. Directamente en el despacho de la señora fiscal en ese momento. En varias oportunidades pregunté por esa denuncia y nunca obtuve respuesta al respecto. El proceso... ¿Usted estaba detenido en ese momento? Yo estaba detenido en el Zavala, estuve detenido en el Zavala desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, que se me dio una medida sustitutiva. Cuando tuvimos la audiencia de primera declaración, un mes después, porque recordémonos que aquí en el sistema de justicia han encontrado esa figura de detención preventiva ya que no existe en el Código Penal. Prisión provisional, perdón, no provisional, es la que se inventaron en alguna época y ahí lo tienen. Miguel Ángel Gálvez. Ahí está. Y ahí lo tienen. Entonces, cuando tuvimos después la primera audiencia ya formal, mi abogado, el licenciado Alberto Morales, únicamente me hizo 20 preguntas ante la señora juez. Y las 20 preguntas era, usted agarró la acusación que había hecho la FESI y la CICIG, y esas 20 preguntas era, ¿a usted lo juzgaron en España por esto? Sí. ¿Lo juzgaron por esto? Sí. ¿Lo juzgaron por esto? Y quedó totalmente demostrado de parte de mi defensa y la jueza lo declaró en ese tema, falta de mérito, y únicamente quedó el tema de la tortura, que era el otro caso que me acusaban. Yo seguí los procesos legales como corresponden. Durante mi estancia en prisión, me visitó, como hace visitas continuas, la Comisión de la Tortura y le conté mi caso tal cual lo estábamos llevando. Yo en ese momento ya no me sentía un perseguido político, sino un secuestrado político por las estructuras de la FESI y la CICIG. Y ellos hicieron un informe de la situación. Se lo hicieron llegar a la señora fiscal en su momento o a la fiscalía, a quien corresponda, y ellos lo trasladaron a asuntos internos como denuncia. Ahí habían dos cosas muy importantes. Una, sí, a verlo, el tema de la doble persecución, y la otra, la posible, que hubieran un posible delito que se hubiera podido cometer ya en la parte penal, y otro por el tema de testigos que estaban usando, que lo cual comprobamos puntualmente el uso de estos testigos falsos. Todo este proceso, pues, lo estaba viviendo dentro de la cárcel. Al salir yo de prisión, fui citado a asuntos internos a ratificar lo que había planteado en su momento la Comisión de la Tortura, y efectivamente pues volví a dar mi denuncia, la misma que le había dado a la señora fiscal en su momento, y entregado los documentos correspondientes donde yo estaba pidiendo que era una doble persecución y que ya había una resolución que, a pesar de que la habían apelado
los de la CICIG y la FESI en todo momento la perdieron en todas las instancias. Seguimos este proceso ya solo en el área de la parte de la tortura. En ese proceso había adelanto de pruebas que tenían que hacer. Eso la ley le da la facultad a la defensa de estar presente, no a intervenir, pero estar presente. Y la FESI en ningún momento autorizó que estuviera presente ninguno de nuestros abogados, a pesar que lo ordenó la juez, a pesar que lo ordenó la Corte Suprema y a pesar de yo le puse una exhibición personal a la fiscal general para que se pronunciara al respecto. Y ella en su informe dice que sí y que según la ley tienen que estar presentes los abogados de la defensa. Y aún así la FESI de Rafael Curruchiche se opuso a que estuvieran presentes. En ese momento todavía estaba Sandoval. Okay. En ese momento todavía estaba Sandoval y se opusieron y no hicieron ninguna gestión que pudieran estar presentes nuestros abogados. O sea que todo el proceso se llevaba en una indefensión y una actitud pasiva de parte de la fiscalía. Este proceso pues llevó muchos años. La fiscalía, cualquier cosa de asuntos internos, tenía plazos para resolverlo y los plazos fueron de años. Al final de todas estas denuncias y todas estas inconsistencias e irregularidades e ilegalidades que a nuestro criterio se pudieran estar cometiendo, nunca le dieron la atención ni el trámite correspondiente. Al final de la denuncia que parte de la Comisión de la Tortura, Asuntos Internos del Ministerio Público la desestima. A lo cual, pues consideré que la desestimación que hicieron y lo consideraron nuestros abogados no tenía fundamento legal sustentable porque no habían hecho las investigaciones que se habían planteado se hicieran. Entonces planteamos una oposición en un tribunal. Pasaron también un par de añitos ahí en lo que unas audiencias hubieron o no hubieron. Pero, sin embargo, las audiencias se llevó a cabo de oposición y el juez nos dio la razón y le ordena al Ministerio Público que un nuevo fiscal inicie una investigación si hubo o no doble persecución, lo cual está más que probado hasta la CC, y si pudo haberse cometido algún otro delito penal. Mientras tanto, del juicio de la tortura salimos absueltos. Por tres razones puntuales. Uno, no la habíamos hecho. La segunda, las fechas que planteaban como fechas que habían sucedido la tortura no coincidían con las fechas de captura legales que estaban reportadas en el proceso, en el sistema penitenciario. En tercer lugar, los audios que lo conoció toda la población, donde la gente de la FESI estaba negociando con los Pasaco y con los Agosto Negro a cambio de prebendas en sus procesos y pedían dinero y decían que eso se lo tenían que resolver con la CICIG. Fueron audios públicos, audios que se comprobó en INASIF que coincidían a las personas que estaban siendo quienes me acusaban, y inclusive el mismo fiscal Sandoval lo reconoce públicamente y dice que era para otro caso, pues no sé qué otro caso de tortura, Carlos Bielman, exministro de Gobernación, pero bueno, es más que obvio, eso prácticamente votó el caso. Por otro lado, pues, sin embargo, pues a pesar de que era más que claro, más que obvio lo que se estaba haciendo en un caso armado, fue interesante ver que la FESI, ahí sí a Curruchiche, apeló la resolución del juez. Sin embargo, no tuvo efecto la apelación que hubo porque estaba mal hecha y mal
mal planteada, y lo hizo 12 horas antes de que se vendiera, se vencía el plazo de poder apelar. Esa es cortamente la historia larga de una persecución del año 2010 que finalizó, gracias a Dios, al año 2023. Casi 15 años de estar luchando en dos países con dos sistemas bastante distintos. Me llama la atención que duró bastante en España también su proceso, 7 años. En España duró 7 años. Mire, es que si nos remontamos a España, yo España primero lo que tuve fue un proceso de extradición. El proceso de extradición ahí lleva un proceso largo porque es del año de 1800 y pico. Entonces es casi como un juicio. Cuando a mí me pidieron mi extradición, efectivamente el juez Pedraz me mandó a prisión por 40 días. A los 40 días no habían entregado los papeles Guatemala y según la ley la ley de extradición general de España ordena que a uno lo liberen y me liberaron inmediatamente. Ahí es interesante, cuando uno lo tienen que liberar o lo liberan o inhabilitan al juez. Eso está bueno. El segundo, entonces cuando sucede eso y el objetivo de la FESI y de la CICIG era tenerme en prisión, porque inclusive a través de una persona amiga y de mi hijo, recibí un mensaje en que decían que yo me iba a doblar en la cárcel cuando me tuviera. Y que si quería ser testigo. En ese escenario, el Dalanese va a poner una denuncia a España por los mismos hechos que me estaban juzgando en Guatemala. Entonces llegó un momento que yo tenía 3 juicios al mismo tiempo. Uno en Guatemala y uno en España por los mismos hechos, que eran 2. Y el de extradición. Y el de extradición, 3. El de España era ilegal, porque al final era una violación directa a los derechos humanos, como lo dictaminó aquí la Corte Suprema constituida Tribunal Constitucional, porque a uno no le pueden abrir por los mismos hechos 2 juicios en 2 países diferentes. Y está la resolución que me violaron mis derechos humanos. Por supuesto que en ese momento el Procurador de los Derechos Humanos prefirió quedarse callado. Entonces, en España el juicio, después teníamos los 3 juicios. En Guatemala, al final, nosotros quisimos llevar que el juicio fuera en España. Sin embargo, Guatemala en ese momento quería que fuera en Guatemala y luego estaba el tema de la extradición. Hay que hacer ver que Dalanese me acusó como CICIG, lo cual era ilegal al mandato. Porque el mandato es para operar en los juzgados y en los tribunales únicamente guatemaltecos. O sea, que al final la propia CICIG y la FESI piden que me juzguen en España. La jueza les ordena que me tiene que quitar un caso. Y ellos prefieren que me juzguen en España porque no daban las garantías a mi vida. Y el juicio se llevó a cabo con el apoyo de la CICIG y la FESI. Ahí hay una fase de instrucción en la cual el juez instruye a los fiscales en el sistema para que vaya haciendo las investigaciones. Y lo que hicieron fue dormirle el anillo al juez. No querían que hubiera juicio. Y le mandaban, cuando el juez quería hacer una audiencia, ellos mandaban que nueva papelería. Llevaron a los testigos, ahí llevaron al secuestrador Nelson Rodríguez, ahí llevaron a este Benfeld, que inclusive ahí tenía una enemistad personal, dejó abierto su tema de electrónico, y ahí encontramos unos diablos pegándome fuego con mi nombre, y en fin, un montón de cosas que era obvio el odio. Ese proceso ellos fueron atrasándolo hasta que nosotros le pedimos al juez irnos a juicio. Y así fue como se determinó las fechas del juicio, en la cual pues ellos presentaron sus testigos, nosotros presentamos nuestros testigos, y aquí vale la pena que el fiscal Carlos de León, quien era uno de los fiscales que asistía para la doble persecución, fue el que dio la asistencia judicial a España, en mi caso. O sea, que él conocía el caso perfectamente bien, porque él participó en todo el proceso, en el apoyo
que Guatemala y la Fiscalía y la FESI se habían comprometido con los fiscales españoles de apoyarlos para que me juzgaran. O sea que Carlos de León no puede alegar ignorancia del caso porque fue quien hizo la asistencia judicial desde el MP. Y tal vez la única reflexión que yo hago de ese proceso, sí, muchos años, interesante es la diferencia de los fiscales. Existe la ideología en los tribunales españoles indiscutiblemente, pero los fiscales, de hecho el fiscal que nos tocaba, su tendencia era más de izquierda si lo queremos llamar de una manera. Sin embargo, las fiscales en España buscan la verdad. En Guatemala mi experiencia es que buscan la condena. Cuando salió la sentencia a mi favor, la acusación particular, que es el querellante asivo que había en España, que era la Asociación Española de Derechos Humanos, representando a 20 asociaciones de derechos humanos. Okay. El abogado era un licenciado Oye. Ellos pusieron un amparo a la resolución pidiendo. La fiscalía se puso de mi lado. El informe del fiscal era tan bueno como el de mis abogados de mi inocencia. Eso de veras es algo que me encantaría ver en Guatemala algún día, que la visión del fiscal fuera buscar la verdad, no buscar la condena. Esa es mi experiencia en el Tribunal Español. Sí, fue largo proceso, fueron 7 años, no hay tanta diferencia. Pero bueno, ya nos contó, ¿verdad?, que el proceso inicial de extradición es casi como un juicio, y esta simultánea doble persecución aquí y allá. Pero bueno, ahora hay que venir a Guatemala. Resulta sorprendente que, habiendo pasado eso, pero inmediatamente, a ver, si esto fue en 2017, en 2018 es el inicio de su nuevo proceso en Guatemala, los mismos fiscales, pero bajo una administración distinta. Es que eso es importante, creo yo, que lo discutamos y que la audiencia lo reconozca así, porque eso lo que ejemplifica es que los vicios que, a ver, podemos discutir mucho de que la CICIG hizo y deshizo. La CICIG lo único que hizo fue exacerbar los vicios de los procesos penales en Guatemala, que siempre hemos tenido. A ver, lamentablemente, los procesos, no solo los penales, son viciados o pueden viciarse muy fácilmente. La CICIG, que supuestamente venía a cambiarlo, simplemente se aprovechó y los usó a su favor, en contra de la población y de sus enemigos. Pero cuando se va la CICIG, esos vicios se mantienen, o esas trampas que se pueden utilizar para mal, continuaron. Y eso es lo que evidencia el segundo proceso. El primero ya había pasado, el segundo proceso en contra de Carlos Bielman. Y eso le agregaría yo, tal vez algo que me gustó mucho de lo que decía Carlos sobre la diferencia entre cómo se lleva el proceso penal en España y en Guatemala. Porque al final de cuentas, esa es la función del Ministerio Público. La función del Ministerio Público es buscar mediante su investigación la verdad. Y una vez investigada la verdad o determinados cuáles son los hechos de forma objetiva, pues llevar el caso ante un juez. Y aquí me quiero detener un poco solo para terminar de segmentar qué es lo que estamos abordando desde el inicio de esta conversación. Y es el Ministerio Público, eso ya bajo la gestión de la doctora Consuelo Porras, lo continúa persiguiendo acá en Guatemala por los mismos delitos que lo habían perseguido en España y por los que lo habían absolvido en España. Usted presenta ante el despacho de la fiscal general Consuelo Porras una denuncia, la cual es prácticamente ignorada por las máximas autoridades del Ministerio Público. Y digo máximas autoridades porque tiende a ser usual que cuando uno le lleva algo al fiscal general, el fiscal general se lo delega a alguna persona de su círculo de confianza. Es ignorada por las máximas autoridades de la fiscal general. La Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura remite un informe al Ministerio Público
relacionado con la visita que usted le hicieron cuando estaba en la cárcel ya acá en Guatemala por esa segunda persecución, y a partir de ese informe se inicia una nueva denuncia, un nuevo procedimiento penal en el que estaban investigando a Juan Francisco Sandoval por los delitos cometidos en ese proceso, y esa es la denuncia que la misma administración de Consuelo Porras manda básicamente a desestimar. Eso es un buen resumen del caso. Así es, exacto. Y tal vez hay un tema que de España, de la sentencia de España. La sentencia de España dice puntualmente, pues puntualmente no se lo puedo repetir, pero dice que hay vicios y que se usaron testigos o se usaron justificaciones que pueden dar como que no reflejan la realidad y que que puede haber una manipulación para obtener un mejor resultado en el juicio. Lo dice puntualmente contra la Fiscalía Española y contra el apoyo de la FESI y la FESI. Y de eso también tiene conocimiento el Ministerio Público como la Corte Suprema de Justicia, porque yo esas dos sentencias las hice los pases legales y las entregué, una en el MP y la otra en la Corte Suprema de Justicia, para que estuvieran enterados de que era caso juzgado. Y lo hicimos ver en varias de las presentaciones y de los escritos que se hicieron en el Ministerio Público y las declaraciones que yo di puntualmente en el Ministerio Público con relación a lo que decía la sentencia española de la manipulación de los testigos para obtener un mejor resultado en la acusación. Manipulación de pruebas, pues. Y ahorita tal vez para caer al caso que nos aqueja y que pues genera esta conversación. Su caso, afortunadamente, está cerrado. Sus casos están cerrados. Y están cerrados de una forma que solo termina de acreditar lo que ya se había acreditado en España, y es su inocencia dentro de ese proceso que la CICIG de forma espuria inició en contra suya, y pues en el mismo tiempo en el cual iniciaron el proceso, por ejemplo, de Edwin Pérez, porque al final es por hechos relacionados. Ahorita, el Ministerio Público, el Ministerio Público de la administración anterior desestima la denuncia que pues básicamente surge a raíz de ese informe que la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura emite, orientado pues básicamente a indicar que usted estaba siendo pues torturado básicamente por el sistema de justicia. Para hacer una historia larga muy corta, eso no es exactamente lo que dice el informe, pero pues de alguna forma ese era el planteamiento. Y ahorita, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que debería de pasar? Es decir, el Ministerio Público manda a desestimar la denuncia, usted se opone a esa desestimación, y ahorita, ¿en qué estamos? O sea, ¿en qué está el caso? Bueno, el juez resolvió a favor nuestro en la audiencia que tuvimos y le ordena al Ministerio Público que un nuevo fiscal, no el que hizo el informe, haga una investigación puntualmente sobre el tema de la doble persecución, así como otros posibles delitos penales que pudieran haber sucedido durante mi proceso. Yo lo que esperaría es que haya una nueva fiscalía, una nueva oxigenación, que no hayan compromisos con relación a este tema y que realmente se haga una investigación profesional profunda y que al final ahí prevalezca la razón. A ver, línea de tiempo de nuevo, 2017 será su caso, regresa a Guatemala, 2018 es procesado nuevamente acá. La denuncia que plantea ante la fiscal general y su familia, 2019. 2019, enero. Enero, bueno. El informe que genera la Oficina Nacional contra la Prevención de la Tortura, ¿es de qué año? Eso creo que fue en el mismo 19, bueno, si no estoy mal. Abril, según bien los documentos. Sí. Bueno, desde el 2019 hasta ahora, hasta este año, es que el Ministerio Público decide prestarle alguna atención y desestimarla, porque la atención que le puso no es investigar durante todo ese tiempo. Sí, no solo la desestima, sino cuando tuvimos la audiencia con el juez, se opuso
O sea, realmente la argumentación fue de mi abogado y de los abogados de la Comisión de la Tortura, y la posición del fiscal que atendió la audiencia, que era la instrucción que llevaba, según nos indicó, fue oponerse. Y al final se opone sin argumentación, ¿verdad? Porque ellos hacen un argumento que no guarda relación con lo que yo fui acusado, y sino que tratan de meter otras acusaciones de otros temas en ese sentido. Entonces, realmente no solo no le dio la importancia en el 19, no solo llegamos a este año, sino que todavía llegaron a la audiencia a oponerse. Y menciono o hago hincapié en el tiempo que pasó y en la resolución o en la salida jurídica que le dio el Ministerio Público, que es desestimar, porque un señalamiento puntual y consistente de la gestión de Consuelo Porras fue precisamente ese, que desestimaba los casos. Decía que tenía un alto porcentaje de resolución de casos. No, desestimar no es resolver. Desestimar es no ponerle atención a una situación puntual, a un posible hecho delictivo que está sufriendo un guatemalteco, y ellos lo desestimaban. Y ese es un perfecto caso de eso. Y es que, vamos a ver, el tema penal no sé si hay o no hay, yo no voy a decirlo. Pero doble persecución sí. Por supuesto. Ya lo dijo un juez, lo dijo una sala, son 4. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia, porque fueron hasta arriba. Y lo dijo la CC. O sea, yo creo que ahí la investigación ellos ya la tienen hecha de parte de nosotros, que entregamos toda esa documentación. Ese es el tema. Y que a ver, yo creo que hay algo bien importante que comentar a propósito de lo que hablábamos fuera de micrófonos. El hecho que se investigue al exfiscal Juan Francisco Sandoval no es de ninguna forma pretender que el péndulo regrese. Nosotros desde estos mismos micrófonos fuimos los primeros en decir que el péndulo debía detenerse. Pero es que, a ver, detener el péndulo no implica dejar de investigar a corruptos de izquierda o de derecha. Bien sean Miguel Martínez, por poner un ejemplo, o Juan Francisco Sandoval, es deber del Ministerio Público investigar la verdad. Y si Juan Francisco Sandoval cometió un delito, una serie de delitos, en el caso de la persecución en contra suya, Carlos, pues al final de cuentas es justamente trabajar por averiguar la verdad, lo cual, ahí sí me estoy adelantando ya iba a decirlo, yo creo que está suficientemente probado el delito que se cometió. Cuando menos, y la tortura, a ver, porque todo esto viene por la operación, por la actividad de la oficina. Un hecho importante, creo yo, que hay que destacar, es que la tortura es un delito de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible. Y las personas que han participado, nacionales, pero ojo, también internacionales, en la tortura de cualquier, en este caso de un ciudadano guatemalteco, no hay inmunidad que valga. Iván Velázquez, Telemaldana, la jueza Erika Ifán, el juez Gálvez, el ex juez Miguel Ángel Gálvez. A ver, hay ciertas características comunes que se comparten que a mi juicio de una forma reincidente cometieron el delito que nuestra legislación penal tipifica como tortura. Y no ponerle atención a eso, a mí me parece algo con lo que hay que tener bastante cuidado. Sí, es que al final, si vamos a evaluar o a ver el tema de las gestiones del MP, yo creo que no hay diferencia entre una y otra, entre las 3 últimas. Cada quien se enfocó contra alguien y ese fue su posición. Y si al final a mí me dicen que para qué sigo con esto, yo tengo la convicción de que si esto no se vuelve a repetir, habría valido la pena haber pasado lo que pasé. Y yo lo que quiero es, yo no tengo nada personal contra nadie, yo solo quiero sentar el precedente de lo que pasó para que no le vuelva a pasar a otro guatemalteco. Pero realmente aquí critican la gestión de un fiscal, de un fiscal general. Son las últimos 3, jugaron cada quien su efecto de péndulo, o como lo querramos llamar, pero hicieron exactamente lo mismo. Unos para un lado y otros para otro. ¿Verdad? Y solo para entender, porque no se me había pasado a preguntarlo. La denuncia
que actualmente usted está poniendo que sea desestimada es una denuncia que surge a raíz del informe que emite la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura. Claro. Pero la denuncia que su familia, que su esposa y su hija, Mi hermana y mi hija. su hermana sí. y su hija, perdón, le llevaron al despacho de la fiscal general Consuelo Porras, ¿qué pasó con esa denuncia? ¿Usted le dio seguimiento? Yo le di seguimiento en función de consultar qué pasó. El documento está ahí, está firmado y recibido en el despacho como denuncia. Pregunté en varias oportunidades, también por escrito, tengo los documentos, las notas donde me firmaban el despacho y nunca obtuve ninguna respuesta, ni de la denuncia ni de las notas que en su momento yo envié. Pedimos un informe a la Oficina de Información Pública y no aparece en ningún lado esa denuncia. Por eso, bueno, no, lo hice con ello pensado, pero qué bueno que vamos cerrando con esto. Una de mis primeras intervenciones fue esa, puntualizar que su familia puso en conocimiento de un funcionario la posible comisión de un hecho delictivo y no ocurrió nada. Eso tiene nombre y apellido. Bueno, tiene nombre y apellido, pero también tiene tipificación en el Código Penal. Eso es omisión de denuncia. Y si ha quedado plenamente establecido, no solo en este programa, sino que nosotros le hemos dado a eso como caballito de batalla, que las últimas 3 gestiones fiscales, de 3 mujeres, por cierto, no somos sexistas, pues, pero son 3 mujeres, han sido más o menos lo mismo en diferentes grados y modos. El fiscal general García Luna tiene el compromiso, porque además lo dijo en su proceso y luego en su aceptación del cargo, tiene el compromiso de ser distinto. Y por supuesto que puede ser distinto. Lo que pasa es que para demostrar lo que dice, tiene que dar acciones. Y una de ellas es investigar, si toca investigar, como decís, a Miguel Martínez, a Juan Francisco Sandoval, a Consuelo Porras, porque ahí hay una omisión de denuncia que no está pasando ahorita, nada. Independientemente de, claro, su proceso, su denuncia por posible tortura del Estado de Guatemala. Carlos, para ir cerrando, ¿qué esperaría que suceda en las próximas semanas o meses en relación a este caso? Yo esperaría que se le dé el trámite a la orden del juez con la seriedad del caso. Esperaría que todo fuera una investigación neutral, con todas las argumentaciones del caso. Si son culpables, pues que salga que son culpables, y si son inocentes, pues que salgan que son inocentes. Yo no estoy persiguiendo ninguna venganza contra nadie, yo solo estoy poniendo a disposición los hechos. Hay hechos que definitivamente no son discutibles. La doble persecución la dijo España y la dijo aquí, la dijeron los jueces y la dijeron los fiscales. Los únicos que han dicho que no hay doble persecución son los del MP. De ahí la Corte, la CC, las salas, todos han dicho que es doble persecución, solo ellos siguen con el argumento de que no fue. Así que yo lo que esperaría es nada más una investigación imparcial y que realmente se cumpla con lo ordenado del juez y que sea lo suficientemente diligente como para que las cosas se resuelvan rápidamente. No tengo ningún resentimiento contra ninguno, yo nada más quiero dejar sentado un precedente, como insisto, y como lo dije en el 2019, 11 o 12, en una carta pública de que si aquí la verdad esto no vuelve a suceder, habrá valido la pena lo que pasamos, porque sí debo decirles que pasamos en Niágara en bicicleta, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis amigos, y si no hubiera sido por ellos juntos que hicimos Peña, las cosas no nos hubieran sido mucho más difíciles. Los resultados serían los mismos, pero se hubieran sido mucho más difíciles. Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy en Republicast. A ustedes por su tiempo, muchas gracias. Y a ustedes los invitamos a seguir viendo nuestras ediciones de Republicast y a leer
la investigación, el reportaje complementario escrito, en el cual pues conversado nuestro equipo con miembros de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura y el actual abogado de Carlos Bielmann para profundizar en detalles técnicos respecto de este caso. Muchas gracias por acompañarnos.